SER Podcast. Las cosas se le ponen cada vez más feas a Dani Alves. Hoy han declarado varios testigos ante la jueza que lo investiga por violar a una chica en una discoteca de Barcelona en diciembre. Entre ellas han declarado una amiga y la prima de la chica que ha denunciado. La acompañaban esa noche. Las dos han dicho que el futbolista también las abordó a ellas. Una de las dos ha contado que Alves le hizo incluso tocamientos sexuales. La jueza le ha ofrecido, de hecho, denunciarlo también. No ha querido, según fuentes judiciales, para no quitar trascendencia a la denuncia principal, la más grave, la presunta violación que sufrió su amiga. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Las dos jóvenes han corroborado ante la jueza la versión de la víctima, que estaban en una mesa cerca del reservado cuando Alves las vio y mandó a un camarero a invitarlas a tomar cava con él. Al principio dijeron que no, pero luego acabaron aceptando. En la zona VIP dicen que enseguida se sintieron incómodas porque el futbolista empezó a manosearlas también a ellas. A una, según fuentes judiciales, le rodeó la cintura con los brazos. A otra llegó a tocarle el culo y los genitales. Después Alves se dirigió a una puerta e hizo ademán a la víctima para que le siguiera. Era un baño minúsculo donde supuestamente la violó. Al salir, la víctima dijo a sus amigas: "Nos vamos de aquí". Camino de la salida, en el guardarropa, rompió a llorar y les contó que le había hecho mucho daño, que la había violado. En ese momento, el portero de la discoteca se dio cuenta, se acercó a la víctima y puso en marcha el protocolo de agresiones sexuales. Hoy también él ha declarado ante la jueza junto a 5 trabajadores más de la discoteca, como los camareros que le sirvieron o el jefe de Sutton, que han ratificado su versión. Han contado que la víctima no quería denunciar y que no dejaba de repetir: "No me van a creer". PSOE y Podemos se dan más tiempo para intentar llegar a un acuerdo con el que corregir la ley del solo sí es sí. La intención de la Moncloa era dejar el asunto cerrado esta semana, registrar el texto, la proposición de ley hoy como tarde, pero los socialistas han terminado estirando el plazo y se dan este fin de semana para seguir negociando. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido hoy que si está en esa negociación no es porque ella crea que la norma tiene algún problema, sino porque así se lo exigió el presidente Sánchez. Asegura que aunque el cambio lo haga finalmente solo el PSOE, aunque no haya acuerdo, ella no va a dimitir. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE estira el plazo de ese ultimátum, se da hasta el lunes para negociar con el socio minoritario de la coalición, pero mantiene el pulso ordenado por el presidente del gobierno, que es registrar con la firma de Unidas Podemos o sin ella la proposición de ley. Las conversaciones se mantienen de manera discreta, pero siguen sin avances, como han dejado claro la ministra de Igualdad en Radio Nacional y la de Hacienda, María Jesús Montero. Ninguna reforma penal seguramente vaya a evitar las rebajas de penas, pero aún así estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario, menos a tocar la definición de la agresión. Partido Socialista y Unidas Podemos queremos preservar el consentimiento como núcleo fundamental de la ley y nadie tiene que cuestionar que esa es la voluntad que tenemos ambas formaciones políticas. Hay malestar en el ala socialista por las declaraciones públicas de las ministras de Podemos. Son conscientes ambas partes del desgaste que supondría no lograr un pacto, pero nadie se mueve de su postura. La estrategia hasta ahora sigue pasando por elevar la presión sobre el otro para intentar ganar este pulso. Y más allá del pulso, las cifras de cómo se está aplicando la ley del solo sí es sí y a cuántos delincuentes sexuales está beneficiando. En la SER estamos haciendo hoy un recuento de cuántas rebajas y excarcelaciones se han producido ya. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola Isa, buenas tardes. Desde que en octubre entró en vigor la norma, se han rebajado más de 350 penas de delincuentes sexuales en toda España. En España hay unos 4.000 delincuentes sexuales cumpliendo condena en prisión y todas esas sentencias se tienen que revisar. Hasta el momento se han rebajado más de 350 penas en toda España, pero ese dato, sin saber cuántas condenas se han revisado y cuántas se han mantenido, ofrece una imagen parcial. A través de la red de emisoras hemos podido obtener datos más completos, aunque no del todo, de 11 comunidades. Son Madrid, Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja. En esas 11 comunidades se han revisado ya unas 750 sentencias. Pues bien, se han rebajado en 270 casos y se han mantenido en 480. Es decir, se han rebajado en el 36% de los casos y se han mantenido en el 64%. Esto sobre las rebajas de condenas. Vamos ahora con las excarcelaciones a raíz de estas revisiones de penas. ¿Cuántos delincuentes sexuales han salido a la calle, Miguel Ángel? Pues desde que entró en vigor la ley el 7 de octubre se han ordenado 30 excarcelaciones en toda España. Las ha habido en todas las comunidades salvo Navarra y La Rioja, las que más delincuentes sexuales han puesto en libertad
libertad son Madrid con 7 y Euskadi con 5. Entre los excarcelados hay algún caso especialmente grave, como el de Lleida, un hombre que violó a 17 mujeres siendo menor de edad, fue condenado por otras 2 violaciones perpetradas cuando ya había cumplido los 18 a 15 años de prisión. Era el año 2008, pero como se le rebajó la pena a 9 años y medio, tuvo que ser puesto en libertad el pasado 23 de enero. Hubiera salido igualmente en 6 meses, porque la condena ya decíamos era de 2008, pero también es verdad que la rebaja es de 5 años y medio, es una rebaja muy importante. Tienen todos los datos en cadenaser.com. Hora 25. Isabel Villar. Esta tarde ha terminado la cumbre entre los líderes de la Unión Europea y el gobierno de Zelensky, que se ha celebrado en Kiev en medio de la guerra. De hecho, en la capital ucraniana han seguido sonando las alarmas antiaéreas ante un posible ataque ruso. El Kremlin no afloja en su ofensiva, mientras Zelensky insiste en que quiere integrarse en la Unión Europea cuanto antes. Pero los líderes comunitarios, la presidenta de la Comisión y el del Consejo, ponen freno a esa celeridad, evitan fijarle un calendario, aunque dicen que el proceso está vivo. Como muestra, los 27 acaban de acordar fijar topes al precio del diésel ruso, igual que ya pasa con el petróleo y con el gas. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. La revisión de lo que ya está en marcha, el tope para el crudo se queda como está en los 60 euros por barril. Los productos derivados suben a 100 o bajan a 45 según su calidad. El acuerdo ha sido complicado, pero demuestra el compromiso que Michel ha formulado hoy al afirmar en nombre del Consejo que la Unión asume su responsabilidad. Lo hará, según el documento que han firmado, dure lo que dure la guerra y con la vista puesta en la adhesión, porque esta cita en Kiev pretende demostrar, aunque sin calendario, que el proceso está vivo y no se parará. Es una de las imágenes de la semana. Merece la pena y confiamos en que la inversión es segura siempre y cuando no quiebre el Estado, que es difícil. La gente haciendo horas y horas de cola en el Banco de España para comprar letras del Tesoro. Bueno, pues no solo es una imagen. El Tesoro ha confirmado esta tarde que solo esta semana ha recibido peticiones para comprar letras por parte de particulares por valor de 300 millones de euros. Es casi lo mismo que en todo el año anterior, pero solo en una semana. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. La gente está comprando letras hasta el punto de que en lo que llevamos de año son 900 millones de letras colocadas. 900 millones es el doble de lo que se colocó en todo el año pasado en apenas 2 meses. Es tal la demanda que el Tesoro ha comunicado esta tarde que va a reforzar los canales de atención al público y también su página web, que se está cayendo constantemente porque, dicen, hay necesidad de mantener un nivel de seguridad en las operaciones y en las transacciones. ¿Qué está pasando? Lo primero es que los bancos no pagan el ahorro. Sí están cobrando las hipotecas, pero están siendo muy lentos en pagar a los ahorradores. Lo que se paga en España es la mitad de lo que pagan los bancos europeos y los banqueros se justifican diciendo, primero, que a usted no le conviene, decía por ejemplo el Sabadell. Depósitos a plazo que yo creo que no es el más atractivo para los clientes. Segundo, que es demasiado pronto, decía Ana Botín. Por supuesto que en algún momento vamos a remunerar el ahorro. Y tercero, que usted siempre puede comprar letras, decía Onurgens. Which includes fondos de letras y Spanish bonds. Hay además un factor psicológico. Mucha gente está optando por la ventanilla del Banco de España porque desconfía de los productos que les han colocado últimamente los bancos. Bancos que están ganando como nunca. Los 6 grandes del IBEX ganaron en 2022 casi 21.000 millones de euros, un 28% más que el año anterior. Jordi Fábrega. Buenas tardes. Son prácticamente 21.000 millones de euros lo que han ganado los 6 grandes bancos del IBEX 35 en el último año, un 28% más que en 2021, al sumar los 3.150 millones de beneficios que ha comunicado hoy CaixaBank. Unos números que han vuelto a dar argumentos al Gobierno para justificar el impuesto que ha aprobado sobre el sector. Estos beneficios extraordinarios, así como los sueldos también millonarios que estamos conociendo, confirman que el sector tiene margen para contribuir, para pagar ese gravamen sin necesidad de repercutirlo en absoluto como un coste adicional para los consumidores. Es la vicepresidenta Nadia Calviño justificando el pago de un impuesto que las entidades podrán empezar a abonar a partir de mañana. Las 6 grandes, según sus propios cálculos, pagarán unos 1.200 millones de euros por este nuevo gravamen que estará en vigor en 2023 y 2024. Hablaba Calviño de los sueldos de los banqueros, el mejor pagado de Europa está aquí en nuestro país, de hecho. Bueno, pues Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios, ha justificado esos salarios comparándolos con el mercado del fútbol. Son salarios que donde hay
efectos de competitividad, donde contratas a uno u otro porque crees que vas o lo va a hacer mejor. Acaba de acabar ahora el momento, creo que es en invierno, de los fichajes del fútbol. Nadie discute cómo se negocia con un jugador o con otro, ni los salarios. La gente piensa que se está haciendo para que el club gane mejor. Bueno, pues yo creo que, perdonad por la comparación, pero yo creo que es que en las empresas también se busca la excelencia y en las multinacionales el mercado es mundial. Garamendi, que tampoco está de acuerdo con la propuesta de Podemos de congelar las cuotas de las hipotecas variables, vistos estos resultados milmillonarios de los bancos. Pues una locura. También el ala socialista cierra la puerta a la medida. Nadia Calviño, vicepresidenta económica en Radio Euskadi. No es una medida que se pueda poner en marcha de forma estructural. Estamos haciendo medidas que alivien el cambio y que alivien la situación de las familias, pero no podemos cambiar el funcionamiento de un mercado como el hipotecario. Pero pese al no de Calviño, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a insistir esta tarde a través de un vídeo en redes sociales. Muchas familias están teniendo problemas para pagar la hipoteca y más por las subidas de hasta 250 euros al mes de media. Toca congelar hipotecas y moderar los beneficios extremos de la gran banca para que ganemos todos y todas. Podemos, por cierto, ha elevado hoy el tono contra los acuerdos que salieron ayer de la cumbre hispano-marroquí. Anunció el presidente Sánchez el compromiso de evitar declaraciones ofensivas, sobre todo en lo que afecta a la soberanía de los dos países, y dicen los morados que los intereses del presidente y de Marruecos no pueden estar por encima de la justa lucha del Sáhara. También ha hablado sobre la cumbre esta tarde el líder de la oposición, Núñez Feijóo, insiste en considerar una humillación que a Sánchez no lo recibiera el rey Mohamed VI. Y el modelo de Sánchez es dar bandazos en política exterior e ir a Marruecos a hacerse una foto y ser despachado con una llamada telefónica. Pues bien, mi modelo es que España sea un país respetado en el mundo y con una política exterior creíble en la que a este país no se le puede humillar, porque este país tampoco humilla a ningún otro. Además, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Semper, ha criticado ese compromiso de no ofenderse mutuamente. Lo ha hecho en Televisión Española. No podemos los españoles hablar con naturalidad de la soberanía nacional sobre Ceuta y Melilla, nos tenemos que autocensurar, es todo un poco raro. No lo ven igual en el PP de Ceuta. Carlos Rontomés, portavoz, esto ha dicho en declaraciones a la SER en Ceuta. Que es una petición o es un compromiso de respeto mutuo. Yo creo que es algo que es positivo en ese sentido. Entendemos que en ese sentido, bueno, es un avance, ¿no? El hecho de que haya una declaración expresa. Y es noticia de la tarde, Gibraltar ha pedido explicaciones diplomáticas a España tras la agresión a 2 agentes de aduanas españoles apedreados por contrabandistas de tabaco. ¡Dispara, dispara! ¡Aquí no tu trabajo! ¡Esto es Gibraltar! Esto ocurrió la madrugada del jueves en una persecución en la playa del Peñón. A los agentes se les estropeó la lancha, quedó varada en la playa y los recibieron a pedradas, como acabamos de escuchar. Bueno, pues Gibraltar pide explicaciones a España, no por la agresión a los agentes, sino porque entiende que esos agentes de aduanas violaron su soberanía. Critica el ministro principal los disparos al aire que hicieron para defenderse de los que les estaban apedreando, porque se trata, según ha dicho en un comunicado, de un área densamente poblada. Radio Algeciras, Rubén García. Estamos ante un episodio más del conflicto histórico acerca de la soberanía de las aguas que rodean a Gibraltar. El gobierno que lidera Fabián Picardo se ha pronunciado esta tarde sobre ese suceso en el que 2 agentes de vigilancia aduanera resultaban heridos en la madrugada de este pasado jueves tras ser apedreados en una playa del Peñón en mitad de una operación contra el contrabando de tabaco. Gibraltar considera que se trata de una grave violación de la soberanía británica y potencialmente el incidente más grave y peligroso desde hace años, y califica de intolerable, peligrosa e imprudente la actuación de los funcionarios españoles si es que se confirma que estos utilizaron sus armas de fuego. Esta mañana el Gobierno de España ya reconocía, mientras tanto, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se está investigando el caso para poder presentar una queja formal ante el Reino Unido. De aduana va a investigar qué es lo que ha ocurrido y pediremos las explicaciones que sean necesarias para esclarecer estos elementos. Nunca a los funcionarios públicos se les puede hacer objeto de algo tan desagradable en el ejercicio de sus funciones como ser personas dianas de las agresiones de otros. 2 agentes resultaban heridos tras ser apedreados por un grupo de personas que se encontraban en una playa de Gibraltar. Uno de ellos sufrió un importante impacto en el pómulo que le llevó a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
Bueno, pues el Ministerio de Exteriores acaba de emitir un comunicado sobre este asunto. Insiste en que la operación se produjo en aguas españolas. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un comunicado de condena por la agresión sufrida por estos dos policías españoles en el que Exteriores subraya eso. Estos agentes intervenían en una operación en territorio y aguas españolas cercanas al Peñón de Gibraltar. El Gobierno rechaza tajantemente los términos de la declaración conjunta que ha emitido hoy el Gobierno británico en torno a este incidente, así como las pretensiones sobre una supuesta soberanía británica sobre territorio y aguas de Gibraltar recogidas en esa declaración. Es una declaración incomprensible, dicen desde Exteriores, sobre todo en este momento en el que España ha puesto sobre la mesa un acuerdo para crear una zona de prosperidad compartida. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro albo en aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando 2, el segundo pack sale a solo 2,76. Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 y octavas. La la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Hora 25. Isabel Villar. SOS de los institutos públicos alertan de que están desbordados, que no pueden atender bien a todos los adolescentes que les piden ayuda porque tienen pensamientos suicidas. Los directores de los centros insisten en que no tienen manos para controlar todos estos casos. Adela Molina. Los directores de instituto hablan de un aumento exponencial de autolesiones e intentos de suicidio entre escolares. Nosotros actualmente estamos desbordados. Toni González Picornell, que es presidente de la federación que les agrupa, ha dado un dato tremendo de un instituto de Madrid. En la Comunidad de Madrid, algún centro educativo, estamos hablando que tiene 30 casos a atender diariamente. Eso supone tener que controlarlos en todo momento mientras están en el centro. El presidente de los directores, que ha participado en unas jornadas sobre salud mental en contextos educativos, se queja de una burocracia infernal para poder atender a estos alumnos y pide más recursos. Necesitamos a esos psicólogos ya en los centros. Hemos hablado de un psicólogo por 800 alumnos, por 900 alumnos. No sé si sería la respuesta idónea, planteamos a partir de 400, 2 psicólogos. A falta de datos propios, ha recordado los de la Fundación ANAR del pasado abril. Las consultas por intentos de suicidio han aumentado un 1.800% entre 2009 y 2021, por autolesiones un 5.000%. Y hoy ha muerto Paco Rabanne a los 88 años. Rabanne, que era español, nacido en Euskadi. Francisco Rabanero se llamaba en realidad este icono de la moda, diseñador, perfumista, empresario. Se le conocía como el metalúrgico de la moda porque utilizaba adornos de cuero y de metal en sus diseños. Y durante su vida vistió, Dani de la Fuente, a las más grandes del cine. Desde Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor o Jane Fonda en los años 60, hasta Lady Gaga en esta última década, Paco Rabanne fue un visionario con esos vestidos metalizados y llenos de adornos. Dentro de poco tiempo van a llegar los extraterrestres y quizás las mujeres de arriba se visten así. El metalúrgico lo llamaba Coco Chanel. Hacer de la mujer que suba hasta el cielo. Francisco Rabaneda y Cuervo nació en Pasaya, en Guipúzcoa, en 1934. Su madre era la costurera jefa de Balenciaga. Marxista. Así que pronto estuvo vinculado a la moda vanguardista, un rebelde. He sido marxista cuando era joven. Su padre, coronel del ejército republicano, fusilado en la guerra civil, así que se exiliaron a Francia, donde estudió arquitectura y diseño de moda. Su primera colección la presentó en el 66 y de ahí su carrera comenzó a agrandarse, creando su propia marca de alta costura. Pure Excess, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Paco Rabanne, galardonado con la Legión de Honor francesa, la Medalla de Oro a las Bellas Artes en España y Premio Nacional de Moda, ha muerto a los 88 años en su casa de Portsdale, en la Bretaña francesa, aunque aseguraba tener 75.000 años. En cualquier caso, descanse en paz y hasta la vista. La mirada de Xavier Vidal Folk. Europa, capital, Kiev. Pocas veces un título periodístico fue tan exacto.
La visita de la Comisión Europea a la capital de Ucrania y la cumbre con el gobierno de Volodymyr Zelensky constituyen símbolos muy poderosos de lo que está ocurriendo. Ocurre que el futuro de nuestro continente se está escribiendo aquí, en Ucrania, como ha descrito desde ahí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Cierto, será muy diferente para todos que la guerra acabe con la resistencia aplastada y el país devastado, o que termine con su soberanía preservada, su ciudadanía a salvo y su dignidad intacta. No solo de pan vive el hombre, dice el Evangelio cristiano. También cierto, la humanidad necesita símbolos, aliento solidario, apoyo humanitario, esperanza, expectativas de mejora. Por eso, lanzar un mensaje en el momento adecuado y desde el lugar oportuno a veces vale por muchos tanques. Es lo que hizo el general de Gaulle en agosto de 1944, cuando la liberación de París, pasearse el primero por los Campos Elíseos, cuando Francia aún no estaba del todo liberada. Es lo que hizo el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963 desde Berlín, clamando Ich bin Berliner, soy berlinés, cuando la Unión Soviética cercaba la ciudad y las democracias organizaron un puente aéreo para salvarla de la asfixia. Símbolos útiles. Parafraseando otra maravillosa frase simbólica de Kennedy: no te preguntes qué puede hacer Ucrania por ti, sino tú por Ucrania. Recordémosla a quienes niegan a los resistentes el pan y la sal y pretenden que se defiendan con tirachinas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.